Bien, buenas tardes. Comenzamos la clase de hoy con la última bolilla de matemáticas aplicada que habla de probabilidad, recolección de datos, presentación de datos y todas estas cuestiones vinculadas que hacen a los trabajos que vamos a hacer en las distintas materias que vamos a tener durante la carrera. Por ejemplo, el tema estadístico básicamente se aplica en el tema de energía eólica y energía hidráulica. Y por esa razón, para hacer los estudios que se necesitan aproximadamente en los emplazamientos que vamos a ver a lo largo de la carrera como técnicos en energías renovables, necesitamos saber estos temas. O sea, esta unidad, si bien es cierto, se hace un paneo general de una serie de temas interesantes, aplica el conocimiento del tratamiento estadístico de datos, así como el manejo de datos, básicamente. ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo? Eso lo van a ver básicamente en cada una de las materias que es energía eólica y energía hidráulica. ¿Qué es lo que hace falta saber de eso? Bueno, cómo se comportan los temas tales como recolección de datos, tratamiento de datos estadísticos y su vinculación con la energía posible de obtener en un emplazamiento. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista práctico de las matemáticas, sin mucho más información, pero no se preocupen porque vamos a ver a lo largo de esta bolilla que estos temas tienen importancia crucial a la hora del estudio y de algún emplazamiento tanto hidrológico como estudios eólicos puntuales. Y como eso es muy importante, comenzamos con los principios básicos. Por ejemplo, la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado, ¿sí? Una forma matemática de establecer una correlación entre las posibilidades de que ocurra todas y la posibilidad de que ocurra un determinado evento de ciertas características dentro de la muestra. Los datos en general que nosotros podemos recabar de algún evento, o sea, perdón, de alguna muestra de datos en particular, como puede ser velocidad del viento, puede ser caudales en un río, etc., nos va a dar una serie de números y números que debemos de alguna manera darle un tratamiento. Y tendría que ser, si fuera posible, tender a que los números se obtengan en forma automática, o sea, tener un anemómetro, que es un anemómetro, un dispositivo para medir velocidad del viento, ¿sí? Y tener una veleta, que es un dispositivo para medir dirección del viento. O tener un medidor de caudal para medir velocidad y hacer la extrapolación en función de la sección del caudal como vimos en física, del caudal de un río, de un determinado arroyo o de un canal. Entonces, si nosotros podemos poner un dispositivo electrónico para que tome la medida cada cierto intervalo de tiempo, estamos simplificando de una manera importantísima todo el trabajo. Entonces, la probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado dentro del total de posibilidades de eventos que puede llegar a ocurrir dentro de nuestra masa de datos. Cuando no estamos seguros del resultado de un evento, podemos hablar de la probabilidad de ciertos resultados. ¿Qué tan común es que ocurran? El análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se les llama estadística.
El mejor ejemplo para entender la probabilidad de un hecho es echar al aire una moneda. Hay dos posibles resultados, cara o seca. ¿Cuál es la posibilidad de que caiga cara A? Lo podemos encontrar al usar la ecuación probabilidad de que ocurra A. Y tal vez intuitivamente, no matemáticamente, sepamos que la probabilidad es mitad y mitad, o sea, 50% de que sea cara A o B seca. Pero ¿cómo podemos resolver esto desde el punto de vista matemático? Bueno, el planteo desde el punto de vista matemático de la probabilidad es la siguiente ecuación. La probabilidad es igual al número de posibilidades de que cumpla la condición sobre el número total de posibilidades igualmente probables. O sea, la PDA es igual a número numeral, implica un número de maneras en lo que A pueda suceder sobre el número total de resultados. Para nuestro ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de que caiga cara es 1 sobre 2, porque ¿cuántas posibilidades puede ocurrir? Quedar parada la moneda es raro, por lo tanto no es una probabilidad a tener en cuenta. Entonces, la probabilidad de que ocurra es cara o seca, son dos. El total, o número total de resultados posibles en el denominador, y el número total de maneras que puede dar un caso en el numerador. Para que sea la probabilidad del 50% sea un medio. Para que sea seca, cara, es la misma probabilidad. Como son dos casos, la probabilidad es 50% para cada uno. No hay más. No hay otra posibilidad. ¿Sí? Pero dependiendo de cómo se tira la moneda y de los pesos, del peso de la distribución de la masa de la moneda, etcétera, etcétera, la forma que tenga la moneda, esto puede variar. Y se puede hacer el estudio de una serie de datos con probabilidad de 50% y 50% de que hayan dos resultados. A ver, demos algunos otros ejemplos. En el caso de un dado, las cantidades de caras posibles son 6, o sea que los posibles resultados son, y lo describimos, el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar el número 1? Probabilidad de que ocurra el número 1 es igual a la probabilidad de que este ocurra es una, única, sobre la cantidad de eventos que pueden ocurrir al tirar un dado son 6. Por lo tanto, es un sexto o 16,6%. Para el mismo caso anterior, ¿cuál es la probabilidad de sacar el 1 o el 6? Probabilidad de 1 o 6. Como estamos tomando dos números, lo estamos considerando como positivo o resultado aceptable que salga 1 o que salga 6, son dos posibilidades que nosotros vamos a considerar como que cumplen la condición. El 1 y el 6 cumplen la condición, por lo tanto son dos posibilidades. Sobre el total de 6 es un tercio o 33,3%. ¿Se entiende? Cuando yo defino las probabilidades tengo que decir la probabilidad de qué y cuántas posibilidades de que cumplan la condición que impongo. Al decir 1 o 6, estoy imponiendo dos posibilidades. ¿Por qué? Porque el 1 tiene una posibilidad y el 6 tiene otra posibilidad. Entonces, 2 sobre 6. Para el mismo caso anterior, ¿cuál es la probabilidad de sacar un par en un dado? Muy simple. El 2, el 4 y el 6 son pares. Por lo tanto, tengo tres posibilidades probabilísticas de sacar un número par contra el total de posibilidades que siempre son 6. Eso lo escribimos, queda 3 sextos, se simplifica 3, 1, 6, 2 y la probabilidad de obtener un número par al tirar un dado es 50 y 50. O sea, es 50%. Se está entendiendo el concepto de probabilidad. Esa es la idea. La idea es que cada uno pueda analizar los datos y preguntarse qué posibilidad tengo de que ocurra tal cosa, de cuál es el valor de la media de resultados que pueden pasar, etcétera, 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 etcétera. La probabilidad de un evento solo puede ser un número entre 0 y 1,
Y también puede escribirse como un porcentaje. La probabilidad del evento A suele escribirse como P de A. Si P de A es mayor que P de B, el evento A tiene mayor probabilidad de ocurrir que el evento B. Si P de A es igual a P de B, ambos eventos, A y B, tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿Estamos? Bien. Ejercicio. Omar pidió una tarjeta de cumpleaños para su hermana de una empresa que elige al azar una tarjeta de su inventario. La empresa tiene un total de 21 tarjetas de inventario, 14 de esas tarjetas son de cumpleaños. Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de que una tarjeta que no es de cumpleaños salga? Si 14 de las 21 tarjetas que hay en el inventario de esa empresa son de cumpleaños, que no salga una tarjeta de cumpleaños, la probabilidad es que 7 de ellas no son de cumpleaños. Entonces, la probabilidad es que sean, la respuesta es que la probabilidad de que una tarjeta que no es de cumpleaños salga es la cantidad de posibilidades de que salgan tarjetas no de cumpleaños, 7, sobre la cantidad total de tarjetas posibles de que salgan. Entonces, la respuesta es 7/21, que es un tercio de probabilidad, 0,33 o 33,33%. Veamos otro ejemplo para ir entendiendo un poquito más esto. Pedro tiene un reproductor MP3 llamado El Revoltijo. El Revoltijo selecciona aleatoriamente una canción para que el usuario la escuche. El reproductor tiene 6 canciones de música clásica, 7 canciones de rock y 9 canciones de rap. Primero, ¿cuáles son todas las posibilidades de canciones que puedan salir? Hay que sumar todo. 7 y 6, 13, más 9, 22 posibilidades. Ahora, veamos, ¿cuánto vale la probabilidad de que salga una canción que no es rap? Que no es rap. Bien, tenemos 9 canciones de rap. Entre las 22, si le resto 9, me da 13. Y entonces la respuesta de cuánto vale la probabilidad de que la canción que salga no sea rap es de 13/22. ¿Cuál sería el número de esa probabilidad? Bueno, pueden hacer el cálculo sencillamente. 13 dividido 22 por 100 en porcentaje o no. 13 dividido 22 me da 0,59 y pico. Simplificando el número por 100, la probabilidad de que no sea rap es del 59,10% aproximadamente. ¿Sí? O 59,1%. Casi 60% de probabilidad de que no sea rap. Bien. Veamos ahora. Giras una vez la rueda con 4 colores. La rueda tiene 4 secciones iguales coloreadas de rosa, morado, azul y verde. ¿Cuáles son todas las posibilidades entonces? Sumamos todas aquellas que puedan ocurrir. 4. Ahora, ¿cuánto vale la probabilidad de que salga el azul? Simple, el azul es una de las 4 posibilidades totales, por lo tanto la respuesta es 1/4 o 25%. Veamos otro caso. Camila no puede decidir qué comer. Elegirá aleatoriamente una fruta de su despensa. En la despensa hay 4 manzanas y 5 bananas. Por lo tanto, ¿cuántas posibilidades de elegir alguna de las frutas que se encuentran ahí existen? 9. Ahora, ¿cuánto vale la probabilidad de que Camila elija una manzana? Como hay 4 manzanas, la probabilidad de que elija una manzana es 4/90. ¿Se entiende el concepto de probabilidad? Vamos a otro. Daniel está en una concesionaria de automóviles. Va a elegir aleatoriamente. El término aleatoriamente significa randomize en inglés, lo que significa que no tiene
por una forma específica, es totalmente aleatoria. Puede entrar y elegir cualquiera, sin ningún objetivo particular a cumplir. La aleatoria podría ser el ciego, una persona que entra y hay una mesa llena de cosas y tiene que elegir alguna, pero no ve nada. Entra, camina y elige una. Bien, ese es el término aleatorio. No hay un patrón para la elección. Entonces va a elegir aleatoriamente un automóvil para una prueba de manejo. Hay 13 camiones, 8 camionetas y 4 automóviles compactos. La pregunta es, ¿cuánto vale la probabilidad de que elija un automóvil compacto? Bien, ¿cuántos vehículos en total puede elegir? Es el denominador siempre, el total de posibilidades de que uno elija algo o de que ocurra un evento. Un evento de elegir camiones, camionetas y automóviles compactos. Entonces se suma 8 y 4, 12 más 13, 25. El total del denominador, por tanto, es 25. ¿Sí? Y del numerador, ¿cuál sería? Habla de automóvil compacto. ¿Cuántos automóviles compactos hay? 4. Por lo tanto, la probabilidad es de 4 sobre 25. Bien. Nuevamente lanzas un dado justo de 6 caras. Justo, ¿qué significa? No significa que sea bueno, significa que, o sea, en el buen sentido de la palabra, que no está cargado. O sea, no va a caer porque alguien lo haya cargado para que caiga en un número. Se entiende justo a que no está cargado. Bien, ¿cuánto vale la probabilidad de sacar menos de 4? ¿Cuál sería el total de posibilidades? Dijimos que los dados cuando caen tienen 6 posibilidades porque tienen 6 caras. ¿Sí? Por otra parte, sacar menos de 4 especifica que excluye al 4, porque no dice 4 o menos de 4. Sacar menos de 4 significa que 4 no entra dentro del evento que estamos estudiando, sino menos de 4. ¿Y cuántos números tiene el dado menor de 4? Y tiene el 1, cumple, sí, es menor de 4. El 2, cumple, sí, es menor de 4. El 3, cumple, sí, es menor de 4. Y el 4 no cumple porque es igual a 4, sería otro caso. Por lo tanto, son 3 casos sobre 6, probabilidad un tercio, o sea, 33,33%. ¿Estamos? Luego acá tenemos otro caso. Jorge llama por teléfono a una persona de sus contactos de manera aleatoria. Tiene 30 contactos en total. 16 de esos contactos son personas que conoció en la escuela. La pregunta es, ¿cuánto vale la probabilidad de que llame a una persona de la escuela? Y simple, de los 16, del total de los 30, 16 son contactos de que conoció en la escuela. Por lo tanto, los 16, cada uno de esos 16, representa una probabilidad positiva de cumplir la condición. ¿Sobre qué? Y sobre el total de contactos que tiene. Si es aleatorio, es 16 sobre 30. ¿Sí? Prácticamente un poco más del 50%. Otro. Giras una vez la rueda que se muestra a continuación. Cada sección tiene la misma área. ¿Cuánto vale la probabilidad de obtener una sección no sombreada? ¿Cuántos sectores de círculos existen? Comenzando por acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 dice ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12, correcto. Entonces son 12 secciones. ¿Sí? El total de posibilidades son 12. Ahora dice, sección no sombreada. ¿Cuántas no sombreadas hay? O sea, las blancas. Comenzando en el eje X positivo para arriba, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente, como son 2 casos, no puedo tener otro número. Es la mitad. Entonces, de que no salga sombreada, de que no salga una posición sombreada, son 6. Pero es lo mismo que salga una posición sombreada. Las probabilidades son exactamente iguales. Pero de todos modos, el enunciado es muy claro acá. Sección no sombreada. Entonces tengo que contar las secciones no sombreadas, que son 6. Y la respuesta es 6/12, o sea, 1/6. Bien, veamos otro ejemplo. Lanzas un dado justo de 6 caras. ¿Cuánto vale P
la probabilidad de no sacar 3. El número 3 simple es la probabilidad de que salga el número 3 es una sola, y la de que no salga son exactamente las otras. La diferencia con las totales. Entonces, 6 menos 1, 5. Ahí está en el numerador. ¿Sobre cuánto? La cantidad total es de posibilidad de que ese evento ocurra. Y de sacar 3 dice, ¿cuánto vale P? La probabilidad de sacar 3. Como dije anteriormente, la probabilidad de que salga el 3 es 1 entre 6, o sea, 1/6. Si bien es cierto, yo digo 1 entre 6, estoy dando ya la idea del cociente. 1 entre 6 es 1 dividido 6. Por eso algunos escuchan normalmente que gente se expresa de esa manera para una fracción o un cociente indicado. 1 en 6, 1 entre 6 significa 1 dividido 6. Bien, este es el concepto de probabilidad que, si bien es cierto, parece muy simple, a veces no resulta tan lógico, porque pertenece al álgebra y eso es un poquito complicado porque implica pensar un poco la historia, el enunciado. Lo digo por experiencia, o sea, yo también cuando estudiaba vi la parte de álgebra y la parte de estadística, la parte de probabilidades, y eso también tenía su complicación. Presentación de datos e introducción a la estadística. La presentación de datos estadísticos, dice, constituye en sus diferentes modalidades uno de los aspectos de más uso en la estadística descriptiva. Podemos visualizar a través de los diferentes medios escritos y televisivos de comunicación masiva la presentación de datos estadísticos sobre el comportamiento de las principales variables económicas y sociales nacionales e internacionales. Veamos la presentación escrita. ¿Qué es esto? Esta forma de presentación de informaciones se usa cuando una serie de datos constituyen pocos valores o incluyen pocos valores, por lo cual resulta más apropiada la palabra escrita como forma de escribir el comportamiento de los datos. Mientras en la forma escrita se resalta la importancia de las informaciones principales. También puede ser presentación tabular, tablas. Cuando los datos estadísticos se presentan a través de un conjunto de filas y columnas que responden a un ordenamiento lógico, es de gran importancia para el lector o para el usuario, ya que constituye la forma más exacta de presentar las informaciones. Una tabla consta de varias partes. Las principales son las siguientes. A ver, veamos. Título. Es la parte más importante del cuadro, sirve para describir todo el contenido de este. Obviamente que una tabla, o sea, un cuadro de números, tiene que tener un título para decir qué representa, porque los números pueden representar cualquier cosa. Entonces, ¿de qué se trata el tema de la presentación de datos? Lo da el título. Encabezados son los diferentes subtítulos que se colocan en la parte superior de cada columna. Columna matriz es la columna principal del cuadro. Cuerpo. El cuerpo contiene todas las informaciones numéricas que aparecen en la tabla. Fuente. La fuente de los datos contenidos en la tabla indica la procedencia de estos. Y notas al pie son usadas para hacer algunas aclaraciones sobre aspectos que aparecen en la tabla o cuadro y que no han sido explicados en otras partes. Bien, entonces, caso 2. ¿Cómo se presentan los datos? La presentación de datos. El caso primero es presentación escrita, que se usa cuando es muy poquitos datos. Y presentación tabular cuando ya los datos son importantes y se puede hacer una especie de matriz, en donde tenemos un título encabezados, columna matriz, cuerpo, fuente y notas de pie. Veamos la presentación gráfica. La gráfica ya no son los números en sí, sino curvas o barras. Proporciona al lector usuario mayor rapidez en la comprensión de los datos. Cuando decimos que el dólar sube, por ejemplo, damos una curva de toda la semana cómo subió el dólar y obviamente se ve inmediatamente que sube. No hay tanta discusión una vez que representamos gráficamente la suba del dólar en los 5 días de la semana.
Y por ahí la gráfica es una expresión artística usada para representar un conjunto de datos, como dice ahí, y es muy clara, ¿sí? Tiene un efecto directo. Rápidamente nosotros entendemos la forma en que esos datos se comportan a lo largo del tiempo, si es que existe esa variable de tiempo. De acuerdo al tipo de variable que vamos a representar, las principales gráficas son las siguientes. Histograma es un conjunto de barras o rectángulos unidos uno de otro, en razón de que lo utilizamos para representar variables continuas. Si las observaciones corresponden a cantidades, las variables pueden distinguirse entre discretas y continuas. Se dice que una variable es discreta cuando no puede formar ningún valor entre dos consecutivos, y es continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Bien, acá les paso yo ejemplos de variables continuas, histogramas. Este tema del histograma ya entra acá porque es muy importante, lo vamos a estudiar muy en detalle, cómo se forma, cómo se arma, porque esto es lo que van a utilizar ustedes para el análisis de los datos de caudales de un río, arroyo o canal, para energía hidráulica, o del comportamiento del viento en dado emplazamiento. Si yo tengo el histograma de viento, sé qué posibilidades energéticas me ofrece ese emplazamiento. Siempre y cuando la muestra de datos sea representativa de lo que realmente ocurre en ese lugar. ¿Sí? A modo de ejemplo les digo, no puedo tomar una muestra de un año cualquiera para estudiar un emplazamiento eólico en particular. ¿Por qué? Porque un año es poco, no es representativo de lo que realmente ocurre en el emplazamiento. Yo que necesito por lo menos para tener algo adecuadamente estudiado como para generar un histograma creíble. No el histograma, porque el histograma yo lo puedo generar con los datos de vientos de un año, no tengo problema. Pero el histograma, en realidad, es solamente parte del tratamiento de datos. Yo dependo de una buena elección de datos. ¿Qué significa esto en definitiva? ¿Que porque hagamos bien el histograma estamos haciendo mal? No. El histograma bien hecho va a estar bien hecho con malos datos o con buenos datos. Y no me refiero a que los datos sean o no fiables, me refiero a que sean representativos, básicamente, de lo que realmente está ocurriendo en el lugar. Explico, que sea representativo de lo que realmente sucede en el emplazamiento depende del tiempo durante el cual yo pude obtener estos datos. Que es una cuestión que no tiene mucho que ver con el manejo estadístico de los datos. Por eso yo se los digo, porque yo puedo tener un gran alumno que maneja bárbaro el histograma, me lo hace en 5 minutos, me prepara los datos, pero resulta de que no razona si esos datos son representativos de lo que realmente ocurre en el emplazamiento o no. Probablemente sea un muy buen muchacho, un excelente alumno en el sentido del manejo de datos estadísticos, pero no sabe la esencia del problema, si estamos o no con datos representativos. A ver, supongamos que yo veo, hoy está muy de moda el tema de la lluvia, la falta de lluvia en la provincia de Jujuy. Bien, entonces estamos justo en el momento como para explicar algo que ustedes tienen que entender, tanto para energía hidráulica como para energía eólica. Ustedes saben que todas las energías, o la mayoría de las energías renovables del mundo tienen una sola base, que es el Sol. El Sol genera los movimientos de las masas de aire y el Sol genera, a su vez, el ciclo del agua. Por lo tanto, el Sol es el responsable de toda la energía renovable que nosotros conocemos y que vamos a estudiar. Hay otras, por supuesto, pero yo hablo de que la potencialidad del Sol es importante para estas dos. O sea, alguno podría decir que la estación del año puede hacerme variar a mí el viento en un emplazamiento. ¿Es correcto esta aseveración o no?
totalmente correcta. Alguno puede decir lo mismo aplicado al tema del agua. La estación del año influye en la cantidad de agua que corre por un río. Absolutamente lógico y absolutamente coherente. Y está perfecto. ¿Eso qué me está diciendo? Me dice, flaco, no podés tomar medidas de agua, de caudal en un río, un arroyo, ni de viento en un emplazamiento dado, que tenga en cuenta nada más que, por ejemplo, los 3 meses de invierno, o los 3 meses de verano, o los 3 meses de otoño, o los 3 meses de primavera. ¿Por qué? Porque no es representativo. La lluvia, o sea, el caudal de los ríos en un determinado emplazamiento, o el viento en un determinado emplazamiento, va a variar en función de la época del año que se trate. Si es otoño, invierno, primavera o verano. Por lo tanto, ya tenemos ahí un dato para entender si un conjunto de datos es viable. Al entender el concepto de la posible variación entre estaciones, yo ya estoy entendiendo el concepto de que, más allá de utilizar correctamente un histograma y de poner correctamente los datos, yo tengo que tener en cuenta si estoy manejando un conjunto de datos que sea absolutamente representativo de lo que está sucediendo en un emplazamiento dado. Bien. Y esto es más grande todavía, muchachos y chicas. Esto es más grande, porque ¿qué pasa? Si yo en un momento dado digo, ¿y cuál sería el plazo con el que yo debo diseñar un determinado aprovechamiento eólico en un emplazamiento dado? Bueno, acá vienen varias cuestiones a tener en cuenta. Si yo voy a hacer un parque eólico, estoy estudiando un emplazamiento en el sur, primero que ya tengo datos. Tengo muchos datos en las estaciones meteorológicas alrededor de la zona donde pretendo estudiar el emplazamiento. Y por lo tanto ya tengo podríamos decir, un interesante informe de lo que realmente sucede o puede estar sucediendo en el emplazamiento. Eso me puede arrojar como primer dato que vale la pena estudiarlo. Ahora, si voy a hacer un emplazamiento con varios aerogeneradores de megawatt de potencia instalada, y bueno, ya no puedo hacer un estudio así con 2 o 3 anemómetros a lo largo de 2 o 3 años, no, o de 5. No, hay que ver la importancia del emplazamiento. Si yo voy a poner una máquina eólica, por ejemplo, en Perico, yo ya sé que la velocidad del viento predominante es 2,5 metros por segundo. Velocidad predominante que no me alcanza para hacer un emplazamiento eólico de 1 kilowatt de los que conocemos. ¿Puede ser de un sistema vertical? Sí, puede ser. Habría que estudiarlo en particular y conociendo las velocidades del viento con las cuales se mueven esos aparatos, cuando en general ninguno de ellos sobrepasa el kilowatt de potencia instalada. O sea, un motor de un HP o 2 HP no lo sobrepasa, pero puede ser uno de eje vertical que tenga la posibilidad de esto, ¿sí? Y en ese caso podría ser estudiable el emplazamiento. Ahora, si a mí me dicen, ¿podríamos poner un parque eólico con máquinas de varios megawatts de potencia cada una en Perico? Y la respuesta es estúpidamente no, porque no sirve el lugar como un emplazamiento para los aparatos que conocemos hoy en día. Semejante aparato de 100 metros de altura, 20 metros de diámetro, de radio de pala y toda esa historia de tripala, eso no se pueden poner porque no se justifican, no hay viento, no arrancaría jamás ese tipo de aparatos, porque la velocidad de arranque de esos grandes aparatos eólicos es superior a los 5 metros por segundo de viento, y nosotros acá el predominante tiene 2,5. O sea que no, es muy raro que hayan vientos de esa potencia, y por lo tanto ya voy descartando de movida o aceptando de movida algún emplazamiento. Entonces, ¿qué es lo importante? El histograma, sí, es importante saber
armarlo, crearlo y manejar los datos de un histograma. Pero también las cuestiones conceptuales de la ubicación y posibilidades del emplazamiento de energía renovable también es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, continuemos con este tema. El histograma en realidad es un conjunto de varios rectángulos unidos uno de otro en razón de que lo utilizamos para representar variables continuas. Si las observaciones corresponden a cantidades, las variables pueden distinguirse entre discretas y continuas. Se dice por otra parte que una variable es discreta cuando no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos y es continua cuando puede tomar cualquier valor dentro del intervalo. Bien, acá tenemos un histograma, fíjense ustedes. Un histograma de la edad de los pasajeros del Titanic. Esto lo saqué de una teoría que hay en la web. No les voy a decir otra cosa, eso lo pueden encontrar en la web. Y está muy interesante el ejemplo, porque acá dice fíjense, 1, 2, 3, 4, 20 dividido 4, ¿de qué estamos hablando? 20 dividido 4, estamos hablando de intervalos de 5 años, porque estamos hablando de años, ¿sí? Por ejemplo, de 0 a 5, ¿cuántos hay acá? 51. 51 personas, de 0 a 5 años. De 5 a 10 hay 27 personas. De 10 a 15 hay 25 personas. Y de 15 a 20 tengo algo así de 140 personas aproximadamente. Y de 20 a 21 tengo casi 200 personas. Y vuelve a bajar. De 21 a 22 tengo, fíjense, acá entre estos dos intervalos hay un solo valor. Se llama, entonces, los datos estos, las variables, serían discretas. Y las discretizamos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la edad exacta de todo y poner la edad exacta de todo y puedo llegar a tener no un diagrama de barras verticales, sino una curvita, alguna curvita. ¿Por qué? Y porque algunos van a coincidir pegados uno al lado del otro, no hay un intervalo definido. Entonces, en el histograma, el secreto es saber establecer los intervalos y decir, por ejemplo, considero el 0 y el 5 no lo considero. Todo aquello que esté debajo de 5 años, entre 0 y 5 años, va acá la cantidad que se da. Y se pueden dar varios. Y van sumando, van sumando, van sumando. 2 años, en realidad acá tenemos 52, pongámosle, 56, qué sé yo. 56 personas, porque esta es la frecuencia es la cantidad. No estamos hablando de frecuencia relativa, estamos hablando ni de frecuencia acumulada, estamos hablando de frecuencia de cada edad. Entre 0 y 5 años, hay 57 personas, pónganle. Pero pueden haber entre qué valor, y pueden tener 1 año, pueden tener 2, pueden tener 1,5, 1,4, 1,25, 1,368, 1,2464 o 5,757.257,4. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Puede tener cualquier valor entre el 0 y el 5. Y eso es lo que represento en una barra vertical. Así se entiende un histograma de frecuencia. ¿Cómo sería un histograma de frecuencia de vientos? Bueno, vamos a ir a ver un histograma de frecuencia de viento que hay en la teoría. Puede ser algo así. Ahí ya tenemos. Este es un histograma de frecuencia de viento. Por ejemplo, para decir más o menos, una curva de esta naturaleza es un histograma de frecuencia de viento. Pero acá dice edades. Bueno, pero la formita, me refiero yo a la forma. Arranca de 0, sube, bueno, acá no arranca de 0, pero bueno, arranca de 0, sube y después cae lentamente. No es una curva gaussiana, una campana,
como esta, que en realidad hace así, sube y después baja, en forma casi simétrica. ¿Sí? Bien. Bien, y así se arma un histograma, en este caso de edad de pasajeros del Titanic o de frecuencia de velocidades del viento. ¿Por qué? Porque yo pongo entre 0 y 5 metros por segundo, entre 5 y 10, entre 10 y 15, entre 15 y 20. Y esto podría ser tranquilamente metros por segundo, velocidad del viento. Entonces, ¿qué es lo que va a medir mi anemómetro en mi equipo? Me va a poner en lista cuántas veces a lo largo de un cierto periodo, que yo lo puedo fijar o lo puedo parcializar en cualquier momento. ¿Sí? ¿Cuántas veces ocurren velocidades dentro de 0 y mayores iguales que 0 o menores a 5 metros por segundo? Y todas esas cantidades las pongo acá. Eso se puede programar en una Excel de manera muy sencilla. ¿Sí? Así que bueno, ya les voy a dar algún ejemplillo con este manejo. Y esto es importante que ustedes sepan el armado de un histograma de datos. Velocidades de viento, puede cambiar años por velocidad de viento. Las cantidades o frecuencia, esto es así, la frecuencia es idéntico a decir cuántas veces se produjo. ¿Pero dónde? En el intervalo. Por eso estamos discretizando. Ven que hay una horizontal en la parte de arriba, porque dice, a lo largo del valor de años de 0 y 5 no cambia. Es un solo valor. ¿Me entienden? Representa para una edad aproximada de 2,5 años, porque estaría en el medio de 2,5 acá. Y eso es lo que representa. Es el valor del año en realidad. Pero bueno, esto es un histograma, es el primer paso por el comienzo del análisis estadístico de los datos. Bien, polígono ya vamos a volver al histograma porque está muy interesante. No es solamente, no existe este histograma único de frecuencia de algo, sino después está frecuencia relativa, también que representa lo mismo, la gráfica es exactamente similar a la gráfica esta, lo único que varía es los valores del eje Y, porque si son 200 valores, no sé cuántos valores haya, 1500 pasajeros, el total de esto, entonces esto queda dividido cada uno de estos valores por 1500. Ya lo vamos a ver que es un histograma de frecuencia relativa, se llama, relativa que a total, porcentual, diría yo entre paréntesis para entender. No estamos dando los números totales de cada edad, pero estamos dando el porcentaje del número total de edad respecto del total de personas. Bien, polígono de frecuencia. Esta gráfica se usa para representar los puntos medios de clase en la distribución de frecuencia. Un polígono de frecuencia se forma uniendo los extremos de las barras en un diagrama de barras mediante segmentos. Miren, vamos a ver. No me queda mucho tiempo, 7 minutos. Este sería el polígono. De acá a acá, de acá a acá, ¿sí? De acá a acá. Está muy feo el dibujo, pero bueno, a ver si lo puedo sacar mejor. Es desde el punto medio de aquí al punto medio de acá. Tiene que ser una recta. Ustedes se van a dar cuenta que esto ahí, no lo veo bien. Este es el polígono. Al trazar, yo trazo así, entre este punto y este punto. Una recta, entre este punto y este punto. Sería horrible. Entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, entre este punto y este punto. A ver, este y este y este, es prácticamente segmentos. ¿Sí? No es una curva, son segmentos. Y ese es el polígono de frecuencia. A eso se refiere con polígono de frecuencia. ¿Sí? Bien.
Un polígono de frecuencia se forma uniendo los extremos de las barras de un diagrama de barras mediante segmentos. También se puede realizar trazando los puntos que representan la frecuencia y uniéndolos mediante segmentos. Ejemplo, las temperaturas en el día de otoño de una ciudad han sufrido las siguientes variaciones. A las 6 de la mañana, 7 grados, a las 9, 12. A las 12, 14 grados, a las 15, 11 grados, a las 18, 12 grados, 21 horas, 10 grados y 24 horas, 8 grados. Esto es lo que lógicamente es un diagrama, un polígono de frecuencia. ¿Sí? El ejemplo tiene esto. Es una curva tipo onda, ¿cómo se llama? Es onda un serrucho. Ahora dice, polígono de frecuencia para datos agrupados. Para construir el polígono de frecuencia se toma la marca de clase que coincide con el punto medio de cada rectángulo en histograma. Lo que acabamos de hacer. Ejemplo, el peso de 65 personas adultas viene dado por la siguiente tabla. Incluidos 50, excluidos 60, entre estos dos, entre 50 y 60, pero excluyendo 60, tengo 55 el valor medio es 55 kilos, entre 50 y 60. Sería el representativo de cada rectángulo de mi histograma. Entre 60 y 70, 65, 70, 80, 75, 80, 90, 85, 90 y 100, 95, 100, 110, 105 sería acá, y 110, 120, 115. Acá está mal. Entonces tendría que ser 105. Bueno, supongamos que kilos sean velocidad en kilómetros por hora de viento en un dado emplazamiento. Entonces, ¿cuál sería el valor medio del emplazamiento? Yo tengo que contar cuántas veces se dio una velocidad entre 50 incluido y 60 no incluido. O sea, 59,99 kilómetros por hora, sí, lo cuento en la frecuencia. Entre 60 y 70, el 70 no lo cuento, el 60 sí. Entre 60 y 69,99999 kilómetros por hora. ¿Sí? Para hacer la correlación con las velocidades de los vientos. Entonces tengo 10 veces ocurrió velocidad entre 60 y 69,999 kilómetros por hora. Después tengo 16 veces ocurrieron velocidades entre 70 y 79,99 kilómetros por hora, donde la velocidad representativa es 75. Entre 80 y 90, no incluido el 90, sería entre 80 y 89,99, 14 veces tuvimos esa velocidad. Entre 90 y 100, o sea, 90 y 99,99, se dieron 10 veces velocidades de esos valores. Entre 100 y 110, cuyo valor medio dijimos era 105, se dieron 5 veces. Y entre 110 y 120, cuyo valor medio es 115, se dieron 2 veces. O sea, 65 frecuencias de velocidades de todo el intervalo. Siempre hay que sumar todo esto, porque este es el elemento con el cual nosotros vamos a hacer la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia acumulada es la curva que se forma sumando sucesivamente estos valores. Entre 50 y 60, 8. Entre 60 y 70 de acumulada, 8 más 10, 18. Significa que 18 personas tenían un peso menor a 70 kilos, ¿sí? Y mayor a 50. Luego, sumo 18 más 16 y digo que entre 50 y 80 kilos, no incluido 80, tengo 34 personas. Luego, sumo de nuevo los 10, la frecuencia de entre 90 y 100 y me da 58. Frecuencia acumulada, ¿qué me está diciendo? Que del paquete de pesos de esta gente, yo tengo pesos entre 50 y 99,99 kilos, 58 personas de los 65. Luego sumo los 5 esto y tengo 63, sumo los 2 y tengo 65. Entonces acá, ¿qué me está diciendo?
que el total de las muestras eran menores a 120 kilos. Lo cual es lógico, porque 120 kilos es el más grande, todos están por debajo. ¿Se entiende el significado de la frecuencia acumulada? Bien, ese es el significado de lo que es frecuencia acumulada. Y es muy importante porque se usa también para la determinación de caudales representativos a lo largo del año, en los arroyos y ríos. Bueno, representación gráfica de polígono de frecuencia para datos agrupados. Ahí está. ¿Sí? 8, 10, 16, 14, 10, 14, 10,